En esta ocasión les hablaremos sobre el medicamento Vemurafenib empleado para pacientes con melanoma. Este trabajo fue realizado por Ivonne González y Paula Díaz. Vemurafenib es un inhibidor selectivo de la quinasa BRAF que se utiliza en la terapia de pacientes con melanoma maligno, metastásico y avanzado. Este medicamento se comercializa principalmente por Silbraf, no es OTC, por lo que requiere de prescripción médica y en el mercado no se encuentra un genérico. Tampoco es una sustancia controlada. Su forma de administración es por vía oral y se dispone en tabletas. Anteriormente, para el melanoma avanzado, el tratamiento se limitaba a quimioterapias no específicas, como la dacarbaxina, el cual es un agente alquilante con actividad antineoplásica, pero asociada a muchas reacciones adversas y que daba lugar a tasas bajas de respuesta e intolerancia debido a la toxicidad. La mutación más asociada al melanoma es el BRAF V600, que se da en al menos el 60% de los melanomas. Esta mutación desregula la transducción de señalización de la proteína quinasa activada por mitógenos, más conocida como MAPK, aguas abajo. Esto determinó que en las últimas décadas el tratamiento para los melanomas metastásicos se dirigiera a la vía MAPK o MAPK y los inhibidores del punto del control inmunitario. Plexxikon fue la farmacéutica que descubrió la molécula en el 2006 utilizando una plataforma química guiada para descubrir el Vemurafenib. Con exactitud el programa que utilizaron se desconoce, pero se sabe que ya poseían la diana molecular, que era la enzima serina treonina quinasa BRAF. Se cree que se utilizó en las últimas fases un programa de docking molecular automatizado. Y en el inicio de la selección se identificaron 238 compuestos. Para reducir este número se realizó un análisis de cristalografía de inhibidores de proteínas para garantizar una unión altamente selectiva. Se encontró que la estructura química óptima con alta unión de afinidad al sitio de quinasa activa de BRAF requería un grupo 7-acindol. Seguimos con el mecanismo de acción. La proteína BRAF es parte de la vía de señalización Ras-MAC. Esta vía regula el crecimiento y la proliferación de las células, el proceso por el cual las células maduran. Por lo tanto, esta vía es esencial para el desarrollo normal antes del nacimiento. El gen BRAF pertenece a una clase de genes conocido como oncogenes. Cuando mutan los oncogenes tienen el potencial de causar que las células normales se vuelvan células cancerosas, por lo que al generar mutaciones en el gen BRAF origina la activación constitutiva de las proteínas BRAF, que puede causar proliferación celular sin provocar factores de crecimiento asociados. La mutación en la que el aminoácido valina es reemplazado por el ácido glutamánico en posición 600 se conoce como mutación B600K. Conduce a la proteína BRAF, una enzima con actividad de serina treonina quinasa. De esta manera, el Vemurafenib inhibe la actividad de esta enzima para evitar la proliferación sin control de la célula. Estudios preclínicos de resistencia. Los pacientes tratados con Vemurafenib a menudo desarrollan una resistencia terapéutica dentro de los 6 y 8 meses posteriores al inicio del tratamiento, generando la progresión de la enfermedad. Algunos mecanismos de resistencia hipotéticos son dependientes o independientes de la activación de la vía MAC. Los estudios preclínicos de resistencia demuestran la estabilización de las mutaciones CRAF y RAS aguas arriba como mecanismos propuestos de resistencia. Para abordar esta vía se estableció la terapia combinada con Vemurafenib con el inhibidor MEK con Vimetib. En estudios clínicos combinatorios, la adición del inhibidor MEK al tratamiento con Vemurafenib aumentó las tasas de respuesta global al 68% y aumentó la supervivencia libre de progresión en 3 meses. Estudio de perfil de seguridad. Se realizó el estudio en ratas, perros y conejos. Los órganos dianas fueron el hígado y la médula ósea. Se identificó a partir de los perros que se pueden generar una toxicidad reversible en el hígado, principalmente necrosis hepatocelular y degeneración hepática al tratarlo durante 13 semanas. Además, una posible necrosis de la médula ósea focal cuando el tratamiento aumenta a 39 semanas y con dosis de 2 veces por día. Un estudio de citotoxicidad in vitro en médula ósea se registró una ligera citotoxicidad en algunas de las poblaciones celulares linfohematopoyéticas de ratas, perros y seres humanos, en concentraciones clínicamente relevantes. No se excluyen efectos del Vemurafenib en el feto debido a que no se han realizado estudios específicos con Vemurafenib en animales para evaluar el efecto sobre la fertilidad. Sin embargo, en los estudios de toxicidad a dosis repetidas no se recogieron hallazgos histopatológicos en los órganos reproductores de los machos y de las hembras en ratas y en perros en dosis de hasta 500 mg/kg día.
Tampoco se observó teratogenicidad en estudios de desarrollo embriofetal en ratas y conejos a dosis de hasta 250 miligramos kilogramos día y 400 miligramos kilogramos día. Seguimos con los estudios clínicos. Se dispone de un total de 7 estudios clínicos para evaluar la eficacia y seguridad, incluyendo estudios farmacocinéticos de bemurafenib. Sin embargo, aquí se abordarán 2 estudios. El estudio BRM2 fue un ensayo abierto de fase 2 en el que se evaluó la eficacia y seguridad del bemurafenib en pacientes con melanoma metastásico y estado mutacional de BRAF B600C que habían sido tratados previamente y se reclutó un total de 132 pacientes. En este estudio se identificó que tras el seguimiento de 12,9 meses, la media de supervivencia global fue de 15,9 meses, a los 6 meses fue del 77% y a los 12 meses fue del 58%. El bemurafenib no está recomendado en pacientes con anomalías electrolíticas incorregibles. El siguiente estudio fue un estudio en fase 3 llamado BRIM3 o NO25026. Fue un ensayo multicéntrico, aleatorizado y abierto en el que se comparó bemurafenib versus dacarbazina en la primera línea de pacientes con melanoma metastásico, el cual se incluyó 675 pacientes. El estudio se llevó a cabo en 12 países. El porcentaje de pacientes vivos al año fue de un 55 y 43% para bemurafenib y dacarbazina respectivamente. Las medidas de supervivencia ofrecen una ganancia estimada del 13,6 y 9,7 meses para bemurafenib y dacarbazina. El FDA aprobó el uso del bemurafenib en el 2011 para tratar a pacientes con melanoma en etapas avanzadas, como en etapa 3 cuando el melanoma no puede expandirse totalmente con cirugía, y en etapa 4 conocido como cáncer metastásico. Vamos con los efectos adversos del bemurafenib. Los efectos adversos más comunes son manifestaciones cutáneas que incluyen erupciones inespecíficas, hiperkeratosis y fotosensibilidad. El efecto más significativo en estas manifestaciones son cánceres de piel, incluido el carcinoma de células escamosas y la queratocanotenia, que ocurre aproximadamente hasta el 30% de los casos, el cual se desarrolla en pocas semanas de comenzar el tratamiento, pero se maneja con la reserción quirúrgica sin interrupción de los inhibidores de BRAF. La nomenclatura. En la siguiente imagen podemos ver el medicamento y podemos identificar la DCI, que sería el nombre de la denominación común internacional, bemurafenib, el nombre comercial, que es Selboraf, la farmacéutica y la unidad de empaque en tabletas, el laboratorio farmacéutico, que en este caso es la Roche, y como se observa en la parte derecha son las nomenclaturas como la ATC, UPAC, código INVIMA, código SMILE, INCHI, INCHI-K y código del fabricante. Las principales rutas de biotransformación. En el ensayo BRIM2 se estableció que la dosis efectiva y no tóxica del bemurafenib es de 960 miligramos 2 veces al día. La vida media oscila entre 57 horas y la eliminación predomina por vía hepática. Bemurafenib parece ser un sustrato e inductor del citocromo P450 3A4, un inhibidor del citocromo 1A2 y un sustrato e inhibidor de los transportadores del flujo del fármaco P-glicoproteína y proteína de resistencia al cáncer de mama. Un fármaco que tiene esta acción de inhibidor genera la formación de metabolitos reactivos, la unión a citocromos 3A4 y la inactivación irreversible de la enzima. La identificación de la mejor vía para metabolizar el medicamento se realizó con perfiles de H de radio, HPLC, y observando la mayor reactividad en la vía asociada al compuesto original. A través de un estudio abierto no aleatorizado de un solo centro de fase 1 con 7 pacientes con melanoma metastásico se caracterizó el metabolismo, las tasas y la ruta de eliminación que disponía el bemurafenib al marcarlo con un isótopo. En ellos se identificaron 8 metabolitos, que son los que observamos en la imagen, y allí se evidencia que cada metabolito se obtuvo por una reacción ya sea de monohidroxilación de un glucurónido o de una oxidación en el benceno, en la posición alfa. Sin embargo, en el estudio se habla de 3 metabolitos principalmente, M6, M3 y M8. La especie monohidroxilada M3 fue el único metabolito detectado en el plasma porque permaneció en el grupo de las 48 horas en las muestras de plasmas, heces y orinas. Seguido de este estaba el metabolito M6.
Los cambios que sufren los metabolitos son los siguientes. En el metabolito 3 se genera una monohidroxilación. En este se pertenece en la fase 1 y es que realizado por el citocromo 3A4 y es un poco más polar que el bemorafenib. El metabolito 6 se genera una glucosilación en el citocromo 1A2, hace parte de la fase 2 y es más polar que el bemorafenib. Y por último, el M8 se genera un glucurónido en el citocromo 1A2 en la fase 2 y es más polar que el bemorafenib. Además de estas reacciones, se evidenció que ningún metabolito llega a ser realmente tóxico porque se metabolitan por diferentes citocromos y tienen pocas posibilidades de formar radicales libres y reaccionar con nucleófilos como el ADN. Aunque los metabolitos que se generan son más polares que la molécula original, el 98.1% de los metabolitos se van a eliminar por vía biliar. Finalmente, analizaremos la elucidación estructural del medicamento bemorafenib. En primer lugar, observamos el espectro UV visible. En él se ve la presencia de cromóforos ubicados en las longitudes de onda de 250 nanómetros y el segundo ubicado en 315 nanómetros. E igualmente en esos mismos puntos se identifican las longitudes máximas de la absorción del medicamento. El siguiente espectro es el infrarrojo. En la parte inferior se identifica cuáles son los grupos funcionales que se lograron identificar. Además, se logró observar que la gran mayoría de los grupos funcionales se ubicaban en la zona huella dactilar, lo cual dificultó un poco en la identificación de cada uno de ellos. En esto se encontró cuáles son las tensiones del alqueno monosustituido, los aromáticos, las aminas, las secundarias y terciarias, la relación entre el carbono y el halógeno, principalmente con el cloruro y el flúor, y los sulfóxidos. En el espectro de resonancia magnética nuclear de hidrógeno o de protones podemos ver que está el espectro en donde se clasificó cada banda desde la A hasta la K y en donde podemos ver multipletes, singletes y tripletes. La banda más significativa en este caso es la banda E, que nos va a representar principalmente aminas, que son las aminas que podemos ver en la parte estructural del bemorafenib. De ahí en la tabla de la derecha podemos ver cada banda, qué relación y qué grupo asociado tiene estructuralmente. Además, en este espectro podemos evidenciar la presencia de 13 tipos de hidrógenos, los cuales se desplazan en mayor proporción al campo bajo debido a la presencia de grupos muy electronegativos como halógenos, oxígenos y azufre. Seguimos con el espectro de resonancia magnética nuclear de carbono. En este espectro podemos deducir que hay 9 tipos de carbonos diferentes, los cuales los más importantes son los que podemos ver en la curvatura roja, que estos corresponden principalmente a los carbonos de anillos aromáticos, al carbono unido al flúor y a los carbonos unidos al cloro, así como también unidos al átomo de azufre. Como podemos ver, el anillo rojo correspondía a una presencia de cetona, los anillos naranjas y verdes se componen de heteros aromáticos y aromáticos, los anillos azules es la presencia con halógenos como lo es el cloro y el flúor, el anillo morado sería la presencia de azufre y hay diferentes carbonos tanto secundarios como cuaternarios. Por último, evidenciamos el espectro de masas. En este espectro se logra identificar el ion molecular que corresponde como tal al peso de la molécula bemorafenib, que es de 490 gramos. Adicionalmente vemos el pico base corresponde a 255 gramos. Este se genera la ruptura en el enlace del carbono que tiene la acetona, haciendo que salga el anillo aromático con los flúors, la parte de nitrógenos y el azufre y el resto de la molécula. Y la siguiente señal que tiene como más intensidad es en la del peso molecular de 383. Esta corresponde a la ruptura del nitrógeno, haciendo que salga el grupo del azufre. Y con esto finalizamos todos los aspectos que se pueden evidenciar en la molécula de bemorafenib.